Ante las críticas a la criminología positivista y a las otras teorías criminológicas que responden a un paradigma etiológico, se produjo un cambio de enfoque, un cambio de paradigma. Entre estas teorías está justamente la criminología interaccionista o del etiquetamiento. Esta teoría criminológica plantea que la criminalidad es producto de un proceso social, es producto de la interacción social y del etiquetamiento, con lo cual la definición de que una persona es delincuente o criminal depende únicamente de la etiqueta o la atribución de una definición por parte de los demás miembros de la sociedad o de los órganos que conforman el sistema penal. Con lo cual no existe una diferencia más allá de esa definición o de ese etiquetamiento con las personas que no son etiquetadas como criminales o delincuentes. Esto plantea un cambio radical de enfoque, porque si recordamos, el positivismo criminológico afirma de que el delito es un ente natural. Sin embargo, la criminología interaccionista o del etiquetamiento afirma de que la delincuencia no es más que un producto de un proceso social. Aquí tenemos la primera diferencia con la criminología positivista y ya podemos observar este cambio de paradigma. De este modo, la criminología interaccionista desplaza el objeto de estudio, que para la criminología positivista era únicamente el delincuente, y ahora el objeto de estudio para esta corriente es el proceso de criminalización de los sujetos etiquetados como delincuentes o criminales. Para explicar un poco esto, quiero hacer uso de algunos ejemplos. El fundamento epistemológico de la criminología del etiquetamiento es el interaccionismo simbólico en la vida cotidiana. Quiero explicar un poco esto con el siguiente ejemplo. Como ustedes saben, la mesa en nuestros comedores tiene un uso determinado. Probablemente cuando se nos llama a comer, acercamos unas sillas, nos sentamos y comemos. Pero esto no significa que en toda otra sociedad esta sea la misma forma de comportarse. Por ejemplo, en Japón, cuando es el momento de almorzar, la mesa es más baja y los comensales se sientan en el piso sobre una almohada. Y esto depende del significado que cada uno va aprendiendo en su interacción en el marco de una determinada sociedad. Otro ejemplo, no solamente relacionados a los objetos, está lo relacionado a la interacción con las otras personas y las expectativas que uno tiene en relación al rol que se les ha asignado. En nuestra sociedad es muy común que cuando se casa la hija, probablemente la hija va a mantener un vínculo más estrecho con sus padres luego de casada. Sin embargo, esto no ocurre nuevamente en Japón, donde la hija que contrae matrimonio tiene la obligación de cuidar a los suegros. Entonces, la hija no tiene ese contacto como aquí tiene con su familia nuclear. Por eso en Japón prefieren tener más hijos varones, porque ellos siempre se mantendrán vinculados a su familia. Estos son algunos ejemplos de cómo funciona este interaccionismo simbólico y que nos da la pauta de que nuestra realidad social es una realidad construida justamente sobre la base de estas interacciones. Con estos ejemplos quiero señalar de que el comportamiento en el marco de una sociedad es fruto de esa interacción. Por ende, aquellos comportamientos desviados, calificados como delincuenciales, depende de esta interacción, es fruto de esta interacción, con lo cual el delito pasa a ser una construcción social. Cuando les digo que el delito es una construcción social, quiero señalar de que la forma en que nosotros nos comportamos ante un determinado comportamiento desviado, sea por parte de la sociedad y en particular por parte de los órganos que conforman el sistema penal, es lo que va a definir luego a esa persona como delincuente o no. Y eso es independiente incluso de las normas vigentes. Quiero darle el siguiente ejemplo. Como ustedes saben, con el Código Penal de 1997 se tipificó el delito de reducción, que castiga a todo aquel que se beneficia con un objeto que proviene de un hecho antijurídico. Esto, en pocas palabras, puede ser traducido, y de hecho es así, el hecho de comprar un vehículo que fue robado. Esta conducta se calificaría como un delito de reducción. Sin embargo, como sabemos, a inicios de
en la década justamente del 90, luego de la promulgación del código, era muy común que la ciudadanía tenga en su poder vehículos que tenían un origen antijurídico, los famosos autos MAU. No faltará alguna persona que en su momento habrá adquirido un auto MAU. Sin embargo, ese comportamiento desviado, porque estaba prohibido por la ley penal, no era etiquetado como un acto delincuencial. De hecho, tal es así de que hasta el propio presidente de la República fue imputado en una ocasión por tener en su poder un auto de alta gama que fue robado en Brasil. Esto nos señala de que la conducta desviada en realidad depende de cómo es tratada por el resto de la sociedad y por los órganos encargados de la persecución penal para poder definirla como delito y por ende al autor de esa desviación como delincuente. Otro ejemplo más actual es lo que nos pasa a nosotros como abogados litigantes, que al participar en una audiencia judicial, todos sabemos de que se consigna en el acta de que comparecemos en el público despacho del juez, estando presente el juez y se lleva adelante la diligencia. Sin embargo, sabemos que en muchas ocasiones el juez no está presente. Y a pesar de eso, a pesar de no estar presente, al concluir el acto, al concluir la redacción del acta, todos los que participan suscriben el acta, incluso el juez, afirmando de que todos estuvimos presentes en presencia del juez. Esta conducta es también una conducta desviada porque está previsto en nuestro Código Penal, concretamente en el artículo 250, el delito de producción inmediata de documento público de contenido falso, que castiga a todo funcionario y los que participan con él de dejar constancia falsa de un hecho relevante. Y obviamente dejar constancia falsa en un documento público se configura a dejar constancia de que estuvo presente un juez en un acta judicial y que sin embargo nunca lo estuvo. Pero esa conducta hasta hoy día no es tratada como un acto delincuencial y las personas que participan en ella tampoco se consideran delincuentes. Los ejemplos que di son definidos por la sociología de la desviación como una desviación primaria o como una desviación secundaria. La desviación primaria es aquel incumplimiento de una norma que no es considerada por el autor de ese incumplimiento como un delito y tampoco es vista de ese modo por los demás. Sin embargo, una desviación secundaria también es un incumplimiento de las normas, pero cuyo autor sí es consciente de que está realizando algo malo y los demás también cambian la percepción acerca del autor. En ese sentido, se produce un impacto en la personalidad, en la percepción que tiene la persona que realiza esta desviación secundaria, en la cual se le atribuye sí ya una categoría de delincuente. La desviación secundaria está muy relacionado a los estigmas sociales. Los estigmas sociales son todos aquellos aspectos que son considerados como negativos en una sociedad y que se traducen básicamente en etiquetas. Cuando nosotros denominamos a una persona como motochorro, robacoche, drogadicto, traficante, violador, etcétera, le estamos etiquetando en una manera peyorativa, es decir, en forma negativa. De este modo funciona este proceso de etiquetamiento que impacta en la personalidad del sujeto que es etiquetado y que eso incluso hace que él asuma el rol que se le está asignando. Con lo cual, la criminología interaccionista también nos plantea algo muy interesante de que los propios mecanismos de control de la criminalidad o de la delincuencia también pueden contribuir en fortalecer esas conductas criminales. Esto es muy importante tener en cuenta porque ustedes como agentes penitenciarios, dependiendo del trato que ustedes le dan a las personas privadas de libertad, probablemente van a estar fortaleciendo ese estigma que ya le fue asignado en el proceso previo de criminalización. Si a una persona se le trata como animal, probablemente se va a comportar como tal. Entonces, este es el desafío que plantea la criminología interaccionista o del etiquetamiento, en donde pone sobre la mesa el hecho de que las propias agencias estatales encargadas del proceso de criminalización contribuyen, como les dije, a fortalecer algunas identidades criminales.
De este modo, las agencias policiales, en lugar de prevenir el delito, lo que van a hacer es probablemente fortalecer esa identidad criminal en los sujetos que son procesados por ellos. En el sistema penitenciario, que tendría que tener una finalidad de defensa social, probablemente la personalidad de estas personas va a contribuir a que ellos continúen una carrera criminal. Con esto se pone de manifiesto que el proceso de criminalización sería el que crea la criminalidad, al menos en la generalidad de los casos. Obviamente habrán excepciones en donde conductas criminalizadas tienen otro tipo de fundamento, pero en la generalidad de los casos varias de las conductas son criminalizadas en el marco de este proceso. En ese sentido, el proceso de criminalización es un conjunto de actos sociales, políticos y jurídicos que intervienen en esa definición de una conducta como ilícita. Y aquí esto se relaciona con el concepto que le había propuesto de criminología, en donde en una parte afirmaba lo siguiente, que la criminología estudia también el proceso social surgido dentro de los mecanismos de definición políticos y jurídicos de una organización social determinada. Ahora bien, ¿cuáles son estos mecanismos de definición políticos y jurídicos? Y bueno, en ese sentido tenemos que ver que el proceso de criminalización puede tener dos aspectos, que pueden ser denominados un proceso de criminalización primaria y otro proceso de criminalización secundaria. En el proceso de criminalización primaria intervienen los órganos político-constitucionales encargados de definir cuáles son las hipótesis que serán considerados como delictivos. Me refiero concretamente y en particular al Congreso. El Congreso es el órgano constitucional facultado en definir cuáles son las conductas que va a considerar como un hecho punible, y eso lo hace al promulgar un código penal o al promulgar una ley especial penal. Obviamente no todas las conductas pueden ser definidas como delictivas por el Congreso o por la instancia legislativa. Caso contrario, estaríamos en un estado de policía. Sin embargo, nosotros vivimos en un estado de derecho en donde únicamente deberían de ser criminalizadas en forma primaria aquellas conductas que puedan ser potencialmente lesivas a los demás. Entonces, esta instancia de criminalización primaria corresponde al órgano encargado de legislar. En relación al proceso de criminalización secundaria, esto hace referencia a los órganos jurídicos encargados del proceso de cumplimiento de lo programado a nivel de la instancia legislativa. Me refiero concretamente a las agencias policiales y a la agencia judicial y también a las agencias penitenciarias. Son ellos los que llevan a cabo, llevan a la práctica lo programado a nivel legislativo. Pero obviamente, tanto como en el primer caso no se puede definir como delito todas las conductas, tampoco todas las conductas definidas como delito pueden ser finalmente criminalizadas. Esto es absolutamente imposible. Y si en la hipótesis de que esto fuera posible, probablemente nadie quedaría como para cerrar los portones de una penitenciaría. Al ser necesariamente selectiva el proceso de criminalización, tanto primaria como secundaria, debemos preguntar cuáles son los criterios que se tienen en cuenta para seleccionar a qué personas criminalizar y a quiénes no. Y para esto es útil el concepto de vulnerabilidad, que significa el mayor o menor grado que tiene una persona de ser vulnerada o lesionada en sus derechos. Este concepto ya nos plantea una gradualidad, es decir, van a existir personas con un alto nivel de vulnerabilidad y otras personas con un bajo nivel de vulnerabilidad. La vulnerabilidad, a su vez, están relacionados a factores socioeconómicos y personales. Un ejemplo de cómo funciona el criterio de selección sobre la base de la vulnerabilidad. Recuerdo que cuando iba a la facultad en los últimos años, yo dejaba la llave al cuidacoche para que pueda estacionar. Y obviamente él tenía la llave durante todo el tiempo en que permanecía en la facultad y tenía acceso a todos los objetos.
Si en alguna ocasión llegara a faltar algún objeto, probablemente el primer sospechoso sería él y, como saben, sería muy fácil de criminalizarlo por esa circunstancia de vulnerabilidad en que se encuentra. Con esto no quiero decir que las personas que se encuentran en determinadas circunstancias socioeconómicas están determinadas a cometer un delito. Lejos de eso. Lo que quiero señalar es que algunas personas, por esos factores socioeconómicos, pueden estar más expuestos a una circunstancia que le lleve a ser criminalizados. Entonces, la vulnerabilidad es el elemento que se debe tener en cuenta en este proceso de criminalización. Cuando una persona con muy bajo nivel de vulnerabilidad, por ejemplo, un político, un empresario exitoso, es criminalizado, es probablemente porque tuvo que realizar un acto que le expuso de manera tal para poder ser criminalizado. El ejemplo reciente puede ser el caso de la marihuana VIP, en donde son todos jóvenes provenientes de familias de alcurnia que realizaron todo un engranaje a tal punto que obviamente eso ya llamó la atención de las autoridades y en eso sí ellos fueron objeto de criminalización. Entonces, como ven, la vulnerabilidad es el concepto que entra a tallar en este proceso de criminalización. Por ende, mayoritariamente los más vulnerables son los más criminalizados. Esto explicaría de por qué nuestra población penitenciaria tiene estas características, que como dijimos al inicio, mayoritariamente varones, jóvenes, empobrecidos y puestos en prisión preventiva. Un ejemplo concreto de cómo esto funcionaría, este proceso de selección, y retomo otra vez el ejemplo. En el caso de que el cuidacoche haya sustraído algo de mi vehículo y al percatarme de eso el cuidacoche me devuelve, probablemente no realizaría ninguna denuncia y el hecho quedaría ahí. En el caso de que negara haber sustraído, es muy probable que haga la denuncia en la comisaría y ahí ya entra a tallar la agencia policial. Probablemente el cuidacoche iba a ser aprehendido y nuevamente, si en la comisaría los familiares o el propio cuidacoche no devuelve el objeto sustraído, entonces el proceso va a continuar, el proceso de selección continúa, esa denuncia pasa a la fiscalía, en donde el fiscal al recibir la denuncia y con el testimonio de la víctima va a probablemente imputar, porque se trataría de una persona sin arraigo y afirmaría que el hurto tiene una expectativa de pena hasta 5 años, entonces imputa y va a requerir prisión preventiva. El juez, al recibir eso, probablemente el cuidacoche va a tener solamente la asistencia de un defensor público. Este defensor público no puede ofrecer su caución personal. El cuidacoche no tiene recursos para ofrecer una caución real. Por ende, el juez probablemente va a decretar su prisión preventiva y va a disponer su ingreso en una penitenciaría. Y de ese modo se va realizando ese proceso de selección. Y como ustedes obviamente ya lo tendrán en cuenta, los que finalmente terminan en las penitenciarías son aquellas personas más vulnerables. Esto evidencia que el proceso de criminalización secundaria se guía por altos niveles de vulnerabilidad. Y ustedes como agentes penitenciarios tienen que tener conciencia de esto. Y también tiene que tener conciencia de que ustedes también se hallan en una circunstancia de vulnerabilidad en este marco. Y el único modo de bajar esos niveles de vulnerabilidad, en particular para el caso de los agentes penitenciarios, es la profesionalización. Un primer caso son estos tipos de cursos. El siguiente paso sería ya la tecnicatura. Y un paso mucho más deseable es que el día de mañana puedan ser licenciados en seguridad penitenciaria o licenciados en tratamiento penitenciario. De este modo van a reducir los niveles de vulnerabilidad y también van a contribuir a reducir esos niveles de vulnerabilidad de las personas privadas de libertad. Como pueden advertir, el delito, en cierto modo, es fruto de este proceso de criminalización que es programado y ejecutado por los órganos del Estado encargados del ejercicio del poder punitivo. En ese sentido, la selección es una selección basada en las decisiones tomadas por estos órganos.
Por lo que este paradigma propone el estudio de este control penal ejercido por estos órganos y también por la sociedad en general. También propone el estudio de cómo los medios de prensa impactan también en este proceso de criminalización. Con esto no quiero decir de que la criminología debe olvidarse de las personas criminalizadas, sino todo lo contrario. El enfoque es lo que cambia. Ya no se debe pensar en readaptar, rehabilitar, resocializar o reinsertar, sino lo que se debe enfocar es en acciones que puedan disminuir sus niveles de vulnerabilidad y contribuir en todas las demás acciones que puedan hacer de que ellas también desistan de sus carreras criminales y en ese sentido evitar de que puedan ser nuevamente reingresantes del sistema penitenciario. Esta es la finalidad, digamos, de este enfoque o paradigma de control penal, en donde el objeto de estudio es cómo actúan las agencias estatales, pero sin descuidar las acciones que se debe tomar en relación de aquellas personas que son criminalizadas por estas agencias. El sistema penal de cualquier sociedad es un fenómeno que comparte las aspiraciones y los defectos de una sociedad determinada. Ese es el enfoque que tenemos que dar al sistema penal, no como algo ajeno al entorno donde se encuentra, sino algo que está relacionado, interactúa con los demás sistemas. Por eso, una muy buena política criminal preventiva es contribuir en la construcción de más escuelas y colegios y en poder ofrecer a la ciudadanía trabajos que permitan una vida digna. Por último, ya para despedirme, quiero hacer una cita de un autor uruguayo, un pensador crítico llamado Eduardo Galeano, que en un libro denominado Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, dice lo siguiente: la justicia se venda los ojos para no ver de dónde viene el que delinquió, ni por qué ha delinquido, lo que sería un primer paso hacia su posible rehabilitación. Bueno, espero que sinceramente esta charla haya sido de utilidad para ustedes, que no les haya aburrido en demasía. Y antes de seguir, les quiero presentar al criminólogo Juan Martín Molas. Él es doctor en Criminología, Personalidad y Conducta Criminal por la Universidad de Barcelona, España. También tiene una maestría en Criminología, Política Criminal y Seguridad por la misma universidad. Es un amigo que generosamente va a contribuir con nosotros en este ciclo y él va a estar con ustedes ahora para hablar acerca de un tema muy importante que es la criminalidad organizada y los sistemas penitenciarios.